El viernes fue un rumor. Fujimori se queda en Tokio. El presidente de la República había decidido cancelar su participación en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y demorar su regreso al Perú para gestionar importantes créditos en el Japón. Una agencia de noticias informó el sábado que el retorno de Fujimori demoraría un día más, hasta el miércoles. Motivo, el presidente se había resfriado. Pero ese día, 3 personas claves en el manejo de esta ausencia de Fujimori habrían recibido cartas confidenciales anunciando su decisión de quedarse en el extranjero, renunciando a la presidencia. Ellos habrían sido el primer ministro Federico Salas, el de Defensa general Carlos Bergamino y el segundo vicepresidente Ricardo Márquez. A los 3 les exigió Fujimori guardar estricto secreto. Más cartas llegaron el domingo, ni siquiera personales o a mano, sino más bien al estilo de una circular. Fujimori informaba a los ministros de Estado y otras personalidades que no volvería al Perú. En un caso único en nuestra historia, el presidente de la República decidía renunciar desde el extranjero. La renuncia a la presidencia no la trajo el cartero, sino un edecán enviado desde Japón. Después de haber anunciado que llamaría a nuevas elecciones generales para el 2001, Fujimori simplificaba su muerte política quedándose en el extranjero. Aunque declaró en Tokio haber decidido su renuncia después de su visita a Brunei, no solo en la oposición, sino hasta en las propias filas de quienes eran fujimoristas, se sospecha que todo estuvo arreglado para un final tan sorpresivo como inapropiado. Las fugas políticas carecen de dignidad. Fujimori no tendría problemas de residencia en el Japón, pues ha acreditado ser hijo de padre y madre japoneses. Como su primer rival, Vargas Llosa, español y peruano, Fujimori podría disfrutar de su doble estatus de nacionalidad. Es conocido que Japón no practica el derecho de asilo. En los días inmediatos a su último viaje, Fujimori intervino en espectaculares rastrillos policiales buscando a Vladimiro Montesinos, su asesor principal durante 10 años de gobierno, a quien pasó a denunciar y perseguir después del célebre vídeo de la coima al congresista Curi. El canciller de Traseñís viajó por delante a Brunei a preparar la llegada oficial de Fujimori al Foro Económico de Asia-Pacífico. Fujimori usó el avión presidencial para llegar a San Francisco. Por razones de autonomía de vuelo, siguió viaje en vuelos comerciales. No aceptó la compañía de periodistas. En Brunei cambió planes y se dirigió a Tokio, donde su cuñado, Víctor Aritomi, pronto cumplirá 11 años como embajador peruano. ¿Qué hizo salir del Perú y quedarse en el extranjero al jefe de Estado? ¿Qué pudo decidir una renuncia postal enviada con un mensajero al presidente del Congreso? Aunque los peruanos merecen que se les diga la verdad, las formalidades de la carta de renuncia no satisfacen ni siquiera a quienes aún son sus amigos. En conversaciones con agencias internacionales, Fujimori ha sugerido en Tokio que se encuentra bajo presión de Montesinos. El corresponsal español de EFE le preguntó: ¿se ha especulado sobre la posibilidad de que el señor Montesinos disponga de algún mecanismo para chantajearlo a usted? ¿Lo ha intentado? ¿Ha sentido temor a que su ex asesor le sitúe en una situación difícil o enfrentado a la legalidad? Respuesta de Fujimori: en 2 declaraciones a RPP y a Época de México ha hecho afirmaciones e insinuaciones. En el primer caso, respecto a que yo era partidario de aplicarle la pena de muerte a Abimael Guzmán. Luego, vagas insinuaciones que podrán entenderse como chantaje. En la siguiente parte de la respuesta, Fujimori dio a entender que personajes políticos ya están sometidos a presiones de Montesinos. Dijo: podría utilizar algún recurso, como parecer estar haciéndolo con algunos. Pero precisamente es fundamental librarse de esos esquemas de chantaje. El periodista insistió en la especulación de que Montesinos es dueño de documentación muy comprometedora para los políticos peruanos y preguntó a Fujimori si ha tenido acceso a parte de ella. La respuesta: bueno, acceso no, pero de buena fuente sé que existe esa posibilidad. Montesinos reunió información sobre personajes de la oposición e incluso de algún agente del gobierno. Algunos de ellos ahora se muestran muy valientes. Es probable que estén presionados. Se sabrá en su momento. Otra afirmación de Fujimori revela que, de haber logrado capturar a Montesinos, no habría renunciado a la presidencia. Estas parecen ser el comienzo de una serie de revelaciones escondidas en el virtual abandono que hace Fujimori de la presidencia desde un país extranjero.
Mientras tanto, ayer se supo que la ex primera dama Keiko Sofía estaba retirando ropa y propiedades familiares del Palacio Presidencial. Tendrán que efectuarse cambios en la Casa Militar y con ellos debe coincidir un inventario general de los bienes palaciegos. Y ahora conozcamos cuál es el contenido de la carta de renuncia del presidente Fujimori, remitida desde Tokio y que hoy fue recibida en el Congreso. Esta es la carta de renuncia del ingeniero Alberto Fujimori a la presidencia de la República. Tiene fecha 19 de noviembre y está dirigida al presidente del Congreso, doctor Valentín Paniagua. La misiva fue enviada ayer sábado vía internet a varios congresistas, ministros y líderes políticos de su gobierno. El primero en dar a conocer fue el presidente del Consejo de Ministros, Federico Salas Guevara. En el contenido de la carta, Fujimori, primeramente, reconoce un nuevo escenario político y los errores cometidos a lo largo de los últimos 10 años de gobierno, sin dejar de destacar sus logros en la reducción de la inflación, pacificación interna y externa del país. Finalmente, Fujimori dice en su carta haber llegado a la conclusión de renunciar formalmente a la presidencia de la República, en concordancia con el artículo 113 de la Constitución Política del país, con la intención de dar paso a una etapa, a una transición ordenada, a fin de preservar la solidez de nuestra economía.